El secreto oculto en el nombre de Dios que pocos conocen. La revelación de yo soy el profundo. Significado de yo soy que Dios le habló a Moisés en el monte Horeb. Imagina, esto está solo en un vasto desierto. El viento susurra a través de las dunas interminables. El sol se está poniendo, pintando el cielo en tonos ardientes de oro y carmesí. Luego de la nada un arbusto se enciende en llamas, pero no quema. De repente una voz diferente a todo lo que has escuchado antes llama tu nombre. Esto es exactamente lo que le pasó a Moisés. Pero lo que vino después no solo cambiaría su vida, sino que haría eco a través de la eternidad. Yo soy quien soy. Estas palabras no fueron solo una declaración, fueron una declaración de autoridad divina, una revelación de la naturaleza eterna de Dios. Pero, ¿qué significa eso y por qué sigue siendo una de las verdades más poderosas en la historia humana? Muchos hoy persiguen riquezas, lujo y dinero creyendo que estas cosas les traerán seguridad, pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera fuente de toda riqueza y poder se encuentra en comprender el mismo nombre de Dios, el que habló con Moisés en el monte Horeb? Tiene las llaves de toda provisión, guía y propósito final, pero aquí hay algo que podría sorprender tú. El nombre que soy no es solo una frase de la antigüedad, es una respuesta directa a tus mayores luchas hoy ya, sean cargas financieras, relaciones rotas o incertidumbres sobre el futuro. El nombre de Dios tiene la respuesta ahí. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás algo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta acerca de esta revelación. Pero antes de comenzar, si quieres profundizar tu comprensión de la palabra de Dios, si quieres una transformación real en tu vida, entonces suscríbete a este canal ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves todo. Moisés se encuentra con Dios en el monte Horeb. Ahora necesito que hagas algo importante. Sé que tu tiempo es valioso, pero estás aquí porque estás comprometido con el amor de Dios. Entiendes que su palabra tiene el poder de transformar vidas, así que como una declaración de fe comenta abajo: confío en que Dios me guiará a la victoria sobre cada obstáculo. Hazlo ahora, porque las palabras tienen poder y al comentar estás hablando esto en tu vida. Estaré leyendo y dando un corazón a cada uno. Moisés nunca esperó que su vida cambiara ese día. Simplemente estaba cuidando el rebaño de su suegro, guiando a las ovejas a través de lo accidentado desierto cerca del monte Horeb. Había pasado 40 años en ese desierto viviendo, lejos de las riquezas de Egipto, lejos del lujo y el poder que una vez conoció como príncipe. Ahora era solo un pastor, pero Dios no lo había olvidado. Mientras caminaba, algo le llamó la atención: un arbusto envuelto en llamas, aún intacto por el fuego. Se detuvo, se quedó mirando. Esto no era normal. El fuego ardía brillantemente, pero las ramas permanecieron intactas. Su curiosidad pudo más que él y se acercó. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que se desvió para mirar, Dios lo llamó de dentro del arbusto: Moisés, Moisés, ponte en los zapatos de Moisés. Por un momento imagina la conmoción, el asombro abrumador. El mismo Dios que creó los cielos, las estrellas, las montañas, ahora estaba llamando su nombre. Moisés había vivido una vez en la riqueza, rodeado de los tesoros de Egipto, pero nada de eso importaba ahora. Todas las riquezas del mundo
no podían compararse con lo que estaba a punto de experimentar un encuentro directo con Él. Todopoderoso Éxodo 3:5 no te acerques. Mas Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estabas parado es Tierra Santa. En ese momento Moisés supo que esto no fue una experiencia ordinaria. Se quitó las sandalias como señal de reverencia. Su corazón golpeó el suelo. Debajo de él, la tierra, las rocas y el polvo ahora eran santos, porque la presencia de Dios estaba allí. Y entonces el Señor volvió a hablar. Éxodo 3:6 Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés tembló, se cubrió el rostro con miedo de mirar la presencia del Todopoderoso. ¿Por qué Dios se revelaba ahora? Durante años, Moisés probablemente había cuestionado su propósito. Una vez vivió en el palacio del faraón, rodeado de dinero y lujo, pero luego todo cambió. Huyó de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a un israelita. Se convirtió en un simple pastor de ovejas en el desierto en lugar de guiar a la gente. ¿Había perdido su llamado? No, Dios lo había estado preparando en cada temporada de su vida. Su tiempo en el palacio del faraón, sus años en el desierto, lo estaban llevando a este momento y ahora. Dios estaba a punto de cambiar el curso de la historia a través de él, pero Moisés aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba ante un Dios tan poderoso que incluso el suelo bajo sus pies se había vuelto sagrado. Entonces el Señor le reveló por qué había venido. Éxodo 3:7-8 Ciertamente he visto la miseria de mi pueblo en Egipto, los he oído clamar a causa de sus capataces y estoy preocupado por su sufrimiento, así que he descendido a rescatarlos. Dios había escuchado los gritos de los israelitas, había visto su sufrimiento y ya había decidido actuar, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Dios pudo haber rescatado a su pueblo en un instante, pudo haber enviado ángeles para acabar con el ejército del faraón en un momento, pero eligió a Moisés, un hombre que había estado viviendo en el exilio, un hombre que probablemente pensó que su tiempo había pasado, pero Dios no ve como ven los hombres. Donde Moisés vio el fracaso, Dios vio preparación. Donde Moisés vio insignificancia, Dios vio propósito. Donde Moisés vio un pastor, Dios vio un libertador. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Alguna vez te has sentido como Moisés? ¿Alguna vez has mirado tu pasado y has pensado, tal vez perdí mi oportunidad, tal vez estoy demasiado lejos? Pero Dios no ve tus limitaciones, Él ve tu potencial. Él ve dónde estás, pero también ve a dónde te lleva Moisés. Aún no entendía, pero Dios estaba a punto de usarlo en maneras más allá de su imaginación, y lo que Dios le dijo a continuación sería cambiar su vida para siempre. El nombre de Dios revelado a Moisés. Moisés se quedó asombrado, su corazón latía con fuerza en su pecho. La voz que le había hablado desde la zarza ardiente no era solo una voz, era la voz del Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que había llamado a sus antepasados, ahora lo estaba llamando. Pero ¿por qué? Por
que después de todos estos años de silencio, después de todos sus fracasos, Dios le estaba hablando a él. Ahora el peso de las palabras de Dios era abrumador. Moisés había vivido una vez entre la realeza rodeado de las riquezas de Egipto, pero ahora era solo un pastor, un hombre que había sido olvidado por el mundo, cuidando ovejas en el desierto. Sin embargo, aquí estaba parado en tierra santa y se le dijo que Dios lo había elegido para una misión mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Dios había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, había escuchado sus gritos, sintió su dolor y ahora estaba listo para actuar, pero no lo haría. Solo enviaría a Moisés para confrontar al faraón y guiar a los israelitas a la libertad. Moisés el exilio, Moisés el fugitivo, Moisés el hombre que una vez había huido del mismo lugar al que ahora se le decía que regresara. El miedo se coló en Moisés corazón. Él no podía hacer esto, él no era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente elocuente. Había pasado décadas en el desierto, lejos del poder y la riqueza de Egipto. Él no era nada comparado con el faraón. Y entonces hizo una pregunta que reveló su incertidumbre, su duda, su desesperada necesidad de tranquilidad. Si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Esto no era solo una simple solicitud de información. En el mundo antiguo un nombre era más que un título, llevaba un significado. Identidad de autoridad. Los egipcios tenían dioses para todo, cada uno con un nombre que definía su poder. Si Moisés iba a presentarse ante los israelitas y declarar que su Dios lo había enviado, necesitaba saber su nombre. Entonces Dios pronunció las palabras que resonarían por la eternidad: yo soy. ¿Quién soy? Diles que soy, me ha enviado a ti. Moisés debió haber sido sacudido hasta la médula. Este no era un nombre ordinario, este no era un nombre como los de los dioses egipcios, atado a un elemento específico o fuerza de la naturaleza. Este nombre era absoluto, eterno. No estaba limitado por el tiempo, por el lugar, por las limitaciones humanas. Yo no soy, yo no era, yo seré. Simplemente estoy. Con esas palabras Dios reveló su naturaleza de una manera que ninguna mente humana podría comprender completamente. Él era el Dios que existe más allá del pasado, más allá del futuro, siempre presente, siempre soberano. Él era el Dios que no necesitaba nada, dependía de nadie. Él era autoexistente, la fuente de toda vida, Él fundamento de toda realidad. Este era el nombre que Moisés debía llevar a los israelitas, el nombre que les recordaría que su sufrimiento no era invisible, sus oraciones no eran inauditas, su Dios no era como los dioses de Egipto, hechos de piedra y oro, impotentes y silenciosos. Su Dios vivía activo y a punto de moverse. En su nombre el peso de esta revelación fue inmenso. El nombre yo soy, llevado a autoridad más allá del entendimiento humano, significaba que Dios era inmutable, inquebrantable, inquebrantable. Significaba que sus promesas eran eternas, que su amor era ilimitado, que su poder no conocía límites. Moisés había pedido un nombre, pero lo que recibió fue mucho más. Recibió la esencia misma de quién es. Dios recibió una revelación que daría forma a la fe de las generaciones venideras, pero parado allí cara a cara con lo divino aún podía sentir el
peso de su propia fe inadecuación, como podía un simple pastor llevar semejante mensaje. ¿Cómo podía un hombre que una vez conoció las riquezas de Egipto, pero que ahora vivía en la oscuridad, presentarse ante el faraón y exigir la liberación de toda una nación? La duda aún persistía en su corazón, y por eso volvió a cuestionar. Luchó con la enormidad de la tarea. Quería creer, pero el miedo aún lo detenía. Lo que Dios diría a continuación desafiaría todo lo que Moisés creía sobre sí mismo y sobre el que lo llamaba el yo soy. A lo largo de la historia bíblica, Moisés se paró frente a la zarza ardiente, luchando con el peso de las palabras de Dios. El nombre yo soy no era solo una introducción, era una declaración de poder eterno, una declaración que haría eco a través de la historia, pero esta no era la única vez que Dios se revelaría de esta manera. El nombre yo soy llevaba consigo la plenitud de la naturaleza de Dios, su soberanía, su autoridad, su presencia inmutable. Era un nombre que desafiaba al tiempo mismo, y a medida que se desarrollaba la historia, Dios continuó dándose a conocer a través de este título divino. Siglos después de Moisés, el profeta Isaías escribiría palabras que reforzarían esta verdad. Dios habló a través de él declarando: yo soy el Señor. Primero y con el último, yo soy el Enestás. Palabras le recordó a su pueblo que él era el mismo Dios que había llamado a Moisés, el mismo Dios que los había guiado por él. De cierto, el mismo Dios que siempre estaría con ellos, pero quizás el momento más impactante en el que yo soy sería pronunciado nuevamente llegó durante la vida de Jesucristo. Un día Jesús se paró en los atrios del templo rodeado de líderes religiosos que cuestionaron su autoridad. Lo desafiaron exigiendo saber quién decía ser. Entonces Jesús pronunció palabras que los sacudieron hasta la médula. Antes de que Abraham fuera, yo soy, fue una afirmación directa e innegable de la divinidad. Jesús no dijo antes de que Abraham fuera, yo existía. Él dijo yo soy, y tomó sobre sí el mismo nombre que Dios le había hablado a Moisés. Declaró sin dudar que él no era solo un maestro, no solo un profeta, sino el Dios eterno hecho carne. La reacción fue inmediata. Los líderes religiosos tomaron piedras para matarlo. Entendieron exactamente lo que les estaba diciendo. Esto era blasfemia. Ningún hombre podría afirmar ser yo soy a menos que realmente lo fuera. Esta revelación es crucial. Significa que el mismo Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente ahora estaba caminando entre su pueblo en la persona de Jesucristo. El mismo poder, la misma autoridad, la misma presencia que sacó a Israel de Egipto ahora estaba de pie en medio de ellos, ofreciendo salvación a lo largo de los evangelios. Jesús continuó usando el nombre yo soy para revelar diferentes aspectos de su naturaleza divina. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada declaración tenía un profundo significado. Cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, estaba diciendo que así como el alimento físico sostiene el cuerpo, solo él puede sostener el alma. Cuando
Declaró: yo soy la luz del mundo. Estaba proclamando que sin él la humanidad está perdida en la oscuridad espiritual. Pero quizás el más poderoso de todos fue cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Fue una confrontación directa al miedo a la muerte misma. Fue un recordatorio de que el poder de yo soy es mayor que la tumba, que la vida en él es eterna. Esto lo cambia todo. Significa que el Dios que le habló a Moisés es el mismo Dios que nos habla hoy. Él sigue siendo yo soy, presente, inmutable e infalible. En cada momento Él es el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Israel y el Dios que ofrece salvación a todos los que creen. Si esta verdad resuena contigo, tómate un momento para reconocerla. Demuestra que entiendes el poder de yo soy presionando el botón me gusta. Ahora puede parecer una acción pequeña, pero es una forma de declarar que estás asombrado por el que fue, el que es y el que siempre será. Pero el nombre yo soy no es solo un título, es una promesa. Y lo que esa promesa significa para ti se volverá aún más claro a medida que avancemos. El poder del nombre yo soy. Moisés había recibido el nombre de Dios, pero ¿realmente entendió su peso? Las palabras yo soy, quien yo soy, no eran solo una introducción divina, llevaban autoridad más allá de la comprensión humana. Esto no era simplemente una frase, era una revelación de la naturaleza de Dios, su existencia eterna y su poder ilimitado. En la antigüedad los nombres no eran solo identificadores, representaban carácter, propósito y destino. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, estaba revelando su propia esencia. No era una deidad distante atado por limitaciones humanas. No era un dios de piedra u oro como el ídolos impotentes de Egipto. Él era el creador todopoderoso, autoexistente, el que no tuvo principio ni fin, el que no podía ser controlado o definido por estándares humanos. Para los israelitas esta revelación significaba todo. Habían estado en esclavitud durante siglos sirviendo a Faraón, un hombre que se creía un dios. Habían visto la riqueza y el lujo de Egipto, pero había llegado a costa de su libertad. Su pueblo estaba esclavizado, sus llantos ignorados, su sufrimiento interminable. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitaron saber quién era Dios realmente, fue ahora. Yo soy era la respuesta. Significaba que Dios no solo estaba consciente de su sufrimiento, Él estaba presente en él. No era un observador silencioso mirando desde la distancia. Él era el Dios que escuchó al Dios que vio, el Dios que actuó él mismo. Dios que había estado con Abraham, Isaac y Jacob estaba con ellos ahora. Él no los había olvidado, Él no los había abandonado. ¿Y qué significaba este nombre para Moisés? Para un hombre que una vez vivió en el palacio del faraón rodeado de riquezas y poder, pero lo había perdido todo, significaba que su pasado no lo definía. La riqueza de Egipto no podía compararse con él. Poder del que ahora lo llamó. Los tesoros del mundo no eran nada. En la presencia del Dios eterno, Moisés había huido al desierto creyendo que era un fracaso, pero Dios le estaba mostrando que ninguna cantidad de riquezas terrenales, ninguna posición de poder, ninguna fuerza humana podría reemplazar lo que realmente importaba: la presencia de yo soy. Esta es una verdad que sigue siendo igual de relevante hoy. La gente persigue el dinero, el lujo, el estatus, creyendo que estas cosas traerán
Seguridad trabajan incansablemente para construir sus propios reinos pensando que la riqueza los protegerá del sufrimiento, pero nada de eso dura. El dinero, se desvanece el lujo, pierde su brillo, el poder se desvanece, pero yo soy permanece. Es por eso que Jesús luego haría eco de estas mismas palabras recordando a sus seguidores que Él era la fuente de todo lo que necesitaban. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba declarando una y otra vez que solo Él era suficiente para Moisés. La revelación del nombre de Dios no era solo conocimiento, era una invitación a confiar, a dar un paso adelante con fe, a creer que yo soy estaría con Él en cada paso del camino, y es la misma invitación que Dios nos da hoy. Moisés todavía tenía dudas, él todavía se cuestionó si era el hombre adecuado para la tarea, miró sus debilidades, sus fracasos, sus defectos, pero a Dios no le preocupaba lo que le faltaba a Moisés. Estaba centrado en quién era él mismo, yo soy. Sería suficiente. El viaje de Moisés apenas comenzaba. El poder del nombre de Dios estaba a punto de mostrarse de maneras que nunca podría haber imaginado. Los milagros que seguirían sacudirían los cimientos de Egipto, demostrando de una vez por todas que ningún poder terrenal, ninguna riqueza humana, ningún hombre, ni siquiera el propio faraón, podría enfrentarse a la autoridad del único Dios verdadero. Lo que sucedió después revelaría cuán poderoso era realmente el nombre yo soy, el yo soy. Y las 10 plagas de Egipto. Moisés había recibido la revelación del nombre de Dios, pero ahora era el momento de actuar. Ya no era solo una pastora en el desierto, era él, mensajero elegido de yo soy. Su tarea era clara: regresar a Egipto, presentarse ante él, Faraón, y declarar que el Dios de Israel exigía la libertad de su pueblo, pero él, Faraón, no era un gobernante común, era él, hombre más poderoso del mundo conocido, la encarnación de la riqueza, la fuerza y la autoridad egipcias. Su imperio se construyó sobre las espaldas de los israelitas. Esclavos, sí. No tenía intención de dejarlos ir a Faraón. Los dioses de Egipto eran supremos y él se consideraba entre ellos quién era este yo soy que se atrevió a desafiar su gobierno. El faraón se burló de las palabras de Moisés. ¿Quién es el Señor que debería obedecerlo y dejar ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Fue un desafío directo a la autoridad de Dios. El faraón no reconoció yo soy, pero estaba a punto de. Lo que siguió fue una de las demostraciones más dramáticas del poder divino en la historia. Dios desató 10 plagas sobre Egipto, cada una un juicio no solo contra el faraón, sino contra los dioses falsos de Egipto. Primero, el río Nilo se convirtió en sangre, golpeando el corazón mismo de la vida y prosperidad egipcia. Este no era un río ordinario, era su fuente de riqueza, su medio de comercio, su símbolo de fertilidad, pero en un instante se volvió imbebible, tóxico, una señal de que los dioses en los que confiaban eran impotentes antes del yo soy. Luego vinieron las ranas, los mosquitos, las moscas, cada uno un asalto a la comodidad y el orgullo de Egipto. Estos no fueron inconvenientes menores, fueron devastadores.
Se infiltraron en los hogares, perturbaron la vida y trajo humillación a un pueblo que se enorgullecía de su orden y control. Pero el faraón se negó a escuchar. Las plagas se intensificaron, el ganado pereció, la enfermedad se propagó y el granizo llovió del cielo, destrozando las cosechas y destruyendo su economía, los dioses de Egipto, a quienes el pueblo adora por prosperidad y protección, estaban siendo expuestos como ídolos sin valor, pero el corazón del faraón permaneció endurecido. Luego vinieron las langostas devorando lo poco que quedaba, seguido de 3 días de oscuridad absoluta. El sol, la deidad más venerada en Egipto, fue borrado. Fue como si estuviera declarando que incluso el dios más grande de Egipto no era nada ante él, pero la plaga final sacudiría a Egipto hasta sus cimientos en una noche. El ángel de la muerte arrasó la tierra tomando la vida de cada primogénito. Fue un golpe devastador para el orgullo y el poder de Egipto, el imperio que había esclavizado al pueblo de Dios, que había construido sus riquezas sobre su sufrimiento. Ahora lloraba las suyas. Solo aquellos que habían puesto la sangre del cordero en los postes de sus puertas se salvaron. Fue un presagio de algo aún mayor por venir, el cordero definitivo cuya sangre un día cubriría los pecados del mundo. Faraón ya no pudo resistir. El poder del yo soy se había hecho innegable. Finalmente dejó ir a Israel. Lo que siguió fue una liberación milagrosa que sería recordada por generaciones. Moisés había dudado, había temido, había cuestionado si era el hombre adecuado para la tarea, pero Dios había demostrado que tenía el control. Nunca se trató de la fuerza de Moisés, siempre se trató del poder de Dios y este mismo poder. El poder del yo soy sigue trabajando. Hoy, ninguna fuerza, ninguna riqueza, ningún reino puede enfrentarse a él. Lo que declara, él cumple. Lo que promete, él logra. Pero el viaje no había terminado. Israel había sido liberado, pero estaban a punto de enfrentar su mayor prueba. Pero, ¿qué sucedió después? Revelará si realmente creían en el Dios que los había liberado. El yo soy en la vida de Jesús. El poder del yo soy no se limitó a la zarza ardiente ni a las plagas de Egipto. No se limitó a la separación del Mar Rojo ni a los milagros en el desierto. El mismo Dios que se reveló a Moisés caminaría más tarde entre su pueblo, no como una voz de fuego, sino como un hombre. Jesucristo por siglos. Israel se había aferrado al nombre de yo soy como su fuente de esperanza e identidad. Habían visto su poder en su liberación de Egipto, en sus victorias sobre los enemigos y en la provisión de la tierra prometida, pero también anhelaban algo más, anhelaban la venida del Mesías, el que restauraría todas las cosas, el que establecería el reino de Dios para siempre. Entonces, en la tranquila ciudad de Belén, yo soy se hizo carne. Jesús no vino de la manera que muchos esperaban, no nació en la riqueza ni en el lujo, no ascendió en las filas de los líderes religiosos o gobernantes políticos.
En cambio, vino humildemente, nació en un pesebre, se crió como el hijo de un carpintero, pero desde el principio su presencia llevó una autoridad más allá del entendimiento humano. Cuando comenzó su ministerio, la gente se maravilló de su sabiduría, sus milagros y la forma en que habló con autoridad divina, pero fue cuando pronunció las palabras yo soy que los líderes religiosos ya no pudieron ignorarlo. Antes de que Abraham fuera yo soy, fue una declaración que sacudió los cimientos de sus creencias. Entendieron exactamente lo que estaba diciendo. No era solo un profeta, no era solo un maestro. Afirmaba ser el mismo Dios que habló a Moisés en el monte de las hierbas. Le estaba declarando que era eterno, que no tenía principio ni fin. La gente siempre había sabido que el nombre de Dios era sagrado, demasiado santo para ser pronunciado a la ligera, y sin embargo, aquí estaba Jesús tomando ese nombre sobre sí mismo. Era la afirmación más blasfema de la historia, o era la verdad. Jesús no se detuvo allí. Continuó revelando quién era a través de declaraciones que tenían el mismo peso divino, como yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca caminará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con cada declaración estaba revelando un aspecto diferente del carácter de Dios. Él era el proveedor, el guía, el protector, la verdad misma. Todo lo que Israel había sabido acerca de yo soy, ahora se estaba cumpliendo en la persona de Cristo. Pero así como Faraón había resistido el poder de Dios en Egipto, los líderes religiosos resistieron a Jesús. No podían aceptar que este hombre de Nazaret estuviera afirmando ser igual a Dios, y así como Faraón había resistido el poder de Dios en Egipto, los líderes religiosos resistieron a Jesús. No podían aceptar que este hombre de Nazaret estuviera afirmando ser igual a Dios, y así como Faraón endureció su corazón a pesar de los milagros que se negaron a creer. Incluso cuando Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos y resucitó a los muertos, su rechazo hacia él llegó a su clímax cuando se presentó ante ellos en juicio. El sumo sacerdote preguntó: ¿eres el Mesías, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús fue simple, pero llevó todo el peso del cielo. Yo soy. Con esas palabras, los líderes religiosos rasgaron sus túnicas con furia, lo acusaron de blasfemia y lo sentenciaron a muerte. Creían que estaban acabando con un falso profeta, un hombre que se atrevió a tomar el nombre de Dios para sí mismo, pero no se dieron cuenta de todo el poder de yo soy, porque así como Dios había demostrado su poder sobre él, Faraón demostraría su poder sobre la muerte misma. Jesús fue crucificado. Su cuerpo fue colocado en una tumba, pero la tumba no pudo contenerlo. 3 días después, resucitó, demostrando de una vez por todas que realmente era yo soy. Su resurrección fue la señal definitiva de que el poder de Dios no se limitaba al poder. Era una realidad presente y viva. Fue una declaración de que yo soy no era solo el Dios de Abraham, Moisés e Israel, sino el Dios de todos los que creerían. Este es el mismo Dios que llama a la gente hoy en día
El mismo yo soy que se apareció a Moisés en la zarza ardiente que sacó a Israel de Egipto, que caminó entre los hombres como Jesucristo, el todavía está hablando todavía, llamando todavía, revelándose a los que lo buscan a él, y así como Moisés tuvo que tomar una decisión, también la tiene cada persona que se encuentra con la verdad de yo soy. Si esta revelación te ha impactado, no te la guardes para ti, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. La verdad de yo soy ha transformado vidas por generaciones y todavía tiene el poder de hacerlo hoy. La revelación de yo soy y el futuro de la humanidad. El nombre yo soy no fue solo una declaración para Moisés, no fue solo una declaración de poder para el faraón o una revelación de la divinidad a través de Jesús. Fue un nombre que trascendió el tiempo, un nombre que tiene significado para el pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy quien soy, él estaba revelando algo mucho más grande que un título. Él estaba revelando su naturaleza eterna, su soberanía sobre todas las cosas y su completa independencia de las limitaciones humanas. Este no era un Dios creado por hombres como los ídolos de Egipto o los dioses falsos de las naciones. Este era el creador de universo, el que era, el que es y el que siempre será. Pero ¿qué significa eso para el futuro? Que tiene que ver yo soy con lo que está por venir. La respuesta se encuentra en el libro final del Apocalipsis de la Biblia. Allí Jesús aparece una vez más, pero esta vez no como él, humilde maestro caminando por las calles de Galilea. Aparece en gloria, en majestad, en poder. Sus ojos arden como fuego, su voz truena como aguas impetuosas, y en su mano derecha sostiene el destino de las naciones, y vuelve a hablar las palabras que han resonado a lo largo de la historia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es el que era y el que ha de venir? El Todopoderoso. La misma voz que habló desde la zarza ardiente es la misma voz que un día llamará al mundo a juicio. Él mismo yo soy quien liberó a Israel de Egipto regresará para establecer su reino. El mismo Dios que caminó entre los hombres como Jesucristo reinará por siempre como el Rey de Reyes. Esto lo cambia todo. Significa que la historia no se mueve al azar. Significa que el mundo no se está saliendo de control. Significa que a pesar de las guerras, el caos, la corrupción y la codicia por el dinero y el lujo que consumen a tantos, hay una realidad mayor en el trabajo. Yo soy todavía está en control. Las riquezas del mundo se desvanecerán, los reinos de los hombres caerán. Todo imperio construido sobre la riqueza y el poder se derrumbará, pero yo soy permanece. Esta es la promesa final y la advertencia final para aquellos que confían en yo soy. Hay esperanza, esperanza, hay seguridad. Más allá de los tesoros temporales de este mundo hay un fundamento inquebrantable que ninguna cantidad de dinero, estatus o éxito terrenal puede reemplazar. A los que pertenecen a yo soy se mantendrá firme cuando todo lo demás se tambalee, pero para aquellos que lo rechazan, que ponen su confianza en las riquezas, en su propia fuerza, en los placeres fugaces de este mundo, hay otra realidad esperando. Faraón pensó que era más grande que yo soy. Los líderes religiosos que crucificaron a Jesús pensaron que podían silenciarlo. Los gobernantes del mundo siempre han tratado de oponerse a él, pero él permanece, y un día toda rodilla se doblará ante él, toda
Voz declarará que solo Él es Señor. No solo como una verdad histórica, no solo como una creencia religiosa, sino como una realidad. Que nadie podrá negar aquí esa, donde todo conduce el mismo yo. Soy que habló con Moisés el lunes hablará de nuevo y cuando lo haga será la última palabra. La única pregunta es ¿dónde estarás cuando llegue ese día? El poder de yo soy en tu vida. El nombre yo soy no es solo un título de la historia antigua. No es solo una declaración dicha a Moisés o un nombre declarado por Jesús. Es una realidad viviente. Una verdad que da forma al pasado, al presente y al futuro. El mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, que sacó a Israel de Egipto, que caminó entre los hombres como Jesucristo y que un día regresará en gloria. Ese mismo Dios te está hablando hoy. Todo en este mundo es dinero temporal, riquezas y lujos. Pueden brindar comodidad, pero no brindan seguridad duradera. El faraón tenía una riqueza inimaginable, pero no pudo salvarlo. Los líderes religiosos tenían poder e influencia, pero no pudieron alejarlos de la verdad. Las naciones se han levantado y han caído. Los gobernantes han ido y venido, pero yo soy permanece inquebrantable. Entonces, la pregunta es, ¿dónde pones tu confianza? ¿Construyes tu vida sobre cosas que se desvanecerán? ¿O te anclas en aquel que nunca cambia? Moisés pensó que era inadecuado, pensó que su tiempo había pasado, pero Dios vio más allá de sus dudas, más allá de sus fracasos, más allá de sus debilidades, y Dios te ve de la misma manera. Él no está mirando tus limitaciones, Él está mirando su poder. Trabajando a través de ti, Jesús dijo, yo soy Él. Camino a la verdad y la vida, eso significa que no hay seguridad fuera de Él ninguna. Cantidad de riqueza, éxito o esfuerzo humano puede reemplazar lo que solo yo soy puedo dar. Vida eterna, paz inquebrantable y un propósito más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Ahora es el momento de que respondas. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Cómo ha cambiado esta revelación la forma en que ves a Dios? ¿Estás viviendo realmente en la realidad de yo soy o te has distraído con las cosas temporales de este mundo? Quiero saber de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus palabras podrían inspirar a alguien más a verla verdad, y si quieres seguir profundizando tu comprensión de la palabra de Dios, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir y no querrás perderte lo que viene a continuación. Si este mensaje te ha hablado, deja un me gusta, no solo como un simple clic, sino como una declaración de que crees en el poder de yo soy. Y antes de ir, mira el vídeo en la pantalla. Ahora te llevará aún más profundo a una verdad que transformará tu fe. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. El nombre que soy no es solo una frase, es una invitación. La única pregunta es cómo responderás.